El día de mi cumpleaños número 19 comenzó como cualquier otro martes de octubre en Madrid. Me desperté con el sonido de la cafetera en la cocina y las voces apagadas de mamá preparándose para su turno en el hospital. No esperaba nada especial. Hacía años que había aprendido a no esperar nada. Me llamo Martina Reyes, y si le preguntas a mi familia quién soy, probablemente dirían la callada, o más precisamente, la invisible. No soy brillante como mi hermana Alejandra, que está a punto de graduarse en Derecho con matrícula de honor. No soy carismático como mi hermano Diego, que marca goles en el equipo juvenil y tiene el cuarto lleno de trofeos. Yo solo pinto. Lleno lienzos con colores que nadie mira, sentimientos que nadie pregunta. Cuando bajé a desayunar, la mesa estaba vacía excepto por la abuela Teresa, que leía el periódico con sus gafas colgando de la punta de la nariz. Ella levantó la vista y me sonrió, esa sonrisa suave que era lo único cálido en esta casa. «Feliz cumpleaños, cariño», susurró, deslizando una pequeña tarjeta hacia mí. Dentro había 20 euros y una nota. «Para tus pinturas. Nunca dejes de crear». Tragué el nudo en mi garganta y le apreté la mano. «Gracias, abuela». Mamá entró como un huracán, el uniforme de enfermera ya puesto, el pelo recogido en un moño apretado. Ni siquiera me miró. «Martina, hay que sacar la basura antes de que te vayas. Y por favor, esta vez no lo olvides». «Felicidades a ti también», mamá, murmuré, pero ella ya había salido por la puerta. La abuela suspiró. Yo me encogí de hombros. Era lo normal. Por la tarde, cuando volví de la librería Café donde trabajo, encontré la casa inusualmente llena. Alejandra estaba sentada en el sofá revisando su móvil, impecable como siempre con su blusa blanca y su falda de tubo. Diego jugaba videojuegos en la tele, y el tío Marcos roncaba en el sillón con una cerveza vacía en la mano. «Mira quién llegó», dijo Alejandra sin levantar la vista. «La artista bohemia». Diego se rió. Siempre se reía de los comentarios de Ale, como si fuera su deber. Ignoré el comentario y subí a mi cuarto, pero mamá me llamó desde la cocina. «Martina, baja. Tenemos algo para ti». Mi corazón dio un pequeño salto. Tal vez, solo tal vez, este año sería diferente. Tal vez habían preparado algo especial. Bajé las escaleras intentando no correr, intentando no parecer demasiado emocionada. La mesa del comedor estaba puesta. Había una tarta pequeña, de esas que venden en el supermercado, con una vela solitaria en el centro. Y junto a la tarta, una caja. Pequeña, envuelta en papel plateado brillante, con un lazo rojo. Todos estaban allí. Mamá con los brazos cruzados, apoyada contra la encimera. Alejandra reclinada en su silla como si estuviera aburrida en una sala de espera. Diego intentando no reírse por algo que Ale le había susurrado. El tío Marcos con esa sonrisa burlona que siempre llevaba cuando alguien estaba a punto de ser humillado, pero no era él. Y la abuela Teresa, sentada en silencio en la esquina, con las manos entrelazadas sobre su regazo, mirando la tarta como si supiera algo que yo no sabía. «Bueno, ábrela», dijo mamá con un tono que no lograba descifrar. Tomé la caja. Era ligera. Demasiado ligera. Mis manos temblaban ligeramente mientras deshacía el lazo. Intenté mantener la cara neutral, pero por dentro mi corazón latía tan fuerte que resonaba en mis oídos. Levanté la tapa. Nada. No había regalo. No había tarjeta. Solo una nota doblada. Al principio pensé que era una broma, algún tipo de búsqueda del tesoro, una pista. Mi pulso se aceleró con un destello diminuto de esperanza hasta que la abrí y vi las palabras escritas en tinta negra. «Intenta ser útil por una vez». Silencio. Luego Alejandra estalló en carcajadas. «Hasta su regalo está vacío», dijo lo suficientemente alto para que todos oyeran, como su vida. Todos se rieron. Diego se unió a ella. El tío Marcos se golpeó la rodilla como si acabara de escuchar el mejor chiste del año. Incluso mamá. Ella no se rió, pero vi su sonrisa, como si aprobara. No pude moverme. Mi estómago se retorció tan fuerte que sentí náuseas. La nota colgaba de mis dedos, arrugándose lentamente mientras mi agarre se tensaba. Mis mejillas ardían, y no sabía si era de rabia o de vergüenza. Tal vez ambas. Los miré, a cada uno de ellos, y todo lo que podía pensar era, esto es lo que soy para ellos. Una broma, un inconveniente, una caja vacía. La cara de Alejandra brillaba de satisfacción. Sus ojos se clavaron en los míos, desafiándome a llorar. No lo haría. No frente a ella. Mi voz se atascó en mi garganta, pero la tragué. Podía sentir mis manos temblar ahora, y rápidamente dejé la caja antes de que lo notaran. No dije una palabra. ¿Qué había que decir? En cambio, me levanté.
Mis piernas se sentían como si no fueran parte de mí. Pero de alguna manera, caminé despacio, firme, pasando la mesa, pasando la tarta, pasando sus sonrisas burlonas. Mi corazón latía más fuerte con cada paso. Abrí el cajón junto al mostrador y saqué el sobre, el que había escrito la noche anterior, por si acaso. Me di la vuelta y por un segundo la habitación quedó completamente en silencio. Incluso la risa se detuvo. La abuela levantó la vista. Caminé hacia la mesa. Mis pasos resonaban en el suelo de madera como si la casa misma se hubiera quedado quieta. Coloqué la carta justo frente a mi madre. Sin palabras, solo un movimiento calmado y deliberado. Su sonrisa se desvaneció. La sonrisa de Alejandra vaciló. Parpadeó, confundida. ¿Qué es eso? No respondí. No necesitaba hacerlo. Me senté de nuevo, doblé las manos en mi regazo y miré hacia adelante. Mi cara estaba tranquila, pero por dentro temblaba. No de miedo, sino de algo nuevo, algo parecido al poder. Mamá recogió la carta, y mientras la desdoblaba, su rostro palideció. Habían convertido mi cumpleaños en una burla. Pero yo acababa de convertirlo en un espejo. Y ahora tendrían que mirarse. El sobre se abrió con un suave desgarro, apenas un sonido, pero para mí fue un trueno. Vi a mamá sacar la carta, sus dedos repentinamente cautelosos, como si sostuviera algo desconocido. Tal vez por primera vez en su vida, no estaba segura de qué esperar de mí. Solo eso ya fue suficiente para que se me cortara la respiración. No aparté la mirada. No esta vez. Toda mi vida me habían enseñado a encogerme, a quedarme pequeña cuando las cosas se ponían ruidosas, a disculparme incluso cuando no sabía que había hecho mal. Pero algo cambió en mí la noche anterior cuando escribí esa carta. Por una vez, no iba a rogarles que me entendieran. Solo iba a decir la verdad, y si dolía, bien. Me había quedado despierta hasta las 2 de la madrugada escribiéndola. Cada frase fue una lucha contra las voces en mi cabeza diciéndome que me quedara callada, que evitara el conflicto, que mantuviera la paz que solo existía cuando yo desaparecía. Pero no dejé de escribir. No pude. Página tras página salió de mí. Recuerdos que había enterrado, cosas que quería gritar pero nunca me atreví. Escribí sobre papá, sobre cómo su muerte rompió todo, cómo dejé de sentirme segura en mi propia casa después de que se fue, cómo mamá cambió, no solo en el duelo, sino en su presencia. Dejó de mirarme. Y cuando lo hacía, era solo para señalar lo que no había hecho. Escribí sobre Alejandra, como cada insulto, cada puya disimulada como es broma era otra piedra en mi bolsillo arrastrándome hacia abajo. Y cómo siempre se salía con la suya porque era ruidosa y brillante y fácil de querer. Escribí sobre cómo Diego copiaba su crueldad. Cómo el tío Marcos convertía cada momento en un chiste y cómo aprendí a caminar en silencio para no estorbar. Pero lo más importante, escribí sobre en quién me estaba convirtiendo sin ellos. Sobre cómo había empezado terapia 6 meses atrás en secreto. Cómo había solicitado ingreso en una escuela de arte en Barcelona. Cómo estaba ahorrando dinero de mi trabajo de medio tiempo en la librería Café. Y cómo para finales del verano, me mudaría. Sin pelea, sin gritos, solo una decisión. Me iba porque me negaba a pasar el resto de mi vida intentando ser útil para personas que solo me veían como una carga. La carta terminaba con una frase que había reescrito una y otra vez hasta que dejó de temblar en la página. Ya no tendrán el poder de definir quién soy. Eso era lo que mamá estaba leyendo ahora. Sus ojos recorrían las páginas lentamente. Vi el cambio suceder, el parpadeo en su expresión. Su ceño se tensó, sus labios se apretaron. Parecía estar tragando algo amargo. Por una vez, no sabía qué decir, y eso la aterrorizaba. Alejandra dejó de reír. Se inclinó ligeramente, intentando leer por encima del hombro de mamá. ¿Qué es eso siquiera?, preguntó, su voz más baja esta vez. Nadie respondió. El tío Marco se rascó la barbilla, claramente incómodo. Diego se hundió más en su silla, mirándome, y luego rápidamente apartando la vista. Creo que estaba esperando que alguien hiciera un chiste, que rompiera el silencio, pero ninguno llegó. El silencio era mío ahora. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, no me sentí pequeña en él. No necesitaba gritar. No necesitaba explicar. Había dicho todo lo que necesitaba en esa carta. Y verlo sentarse con ello, verlo quitarles el aliento sin que yo levantara la voz, era más poderoso que cualquier cosa que pudiera haber gritado. Habían tomado mi cumpleaños e intentado reducirme a nada. Pero yo lo había convertido en un espejo. Y ahora tenían que mirar. Los ojos de mamá seguían moviéndose por la página, pero más lento ahora. Como si cada palabra pesara más que la anterior. Pude ver sus labios temblar mientras intentaba mantener su cara neutral, pero no estaba funcionando.
Los músculos alrededor de su boca se tensaron. Su garganta se movió. Había imaginado este momento tantas veces. A veces la imaginaba tirando la carta. Otras veces la veía rompiéndola por la mitad o riéndose de ella. Pero nunca imaginé lo que realmente sucedió. Dobló la carta en sus manos con cuidado, casi con delicadeza. Luego simplemente se quedó ahí sentada, mirándola. El silencio creció tan fuerte que zumbaba en mis oídos. Alejandra estaba inquieta. Su bravuconería se había deslizado completamente ahora. «¿En serio? ¿Qué dice?», preguntó, pero su voz no llevaba la confianza arrogante habitual. Era más delgada, insegura. Mamá no respondió. Solo me miró. No a través de mí, no más allá de mí. A mí. Era la primera vez en años que sentí que realmente me veía. No como una decepción, no como alguien a quien corregir, sino como una persona. Una hija. Tal vez incluso alguien que no conocía del todo. Su voz, cuando finalmente llegó, era suave, rasposa. «¿Tú escribiste esto?». Asentí una vez. Firme. No me estremecí. Ella parpadeó lentamente, y noté que su mano temblaba. «¿Por qué nunca dijiste algo antes?». La pregunta se sentía absurda. Casi me río. ¿Por qué no lo hice? Lo había intentado. Había rogado por migajas de atención, había bajado mi voz, me había encogido, había hecho todo lo que pensé que necesitaban. Pero mantuve mi respuesta simple. «No creí que escucharías». Eso la golpeó fuerte. Sus ojos cayeron de nuevo a la carta como si intentara leerla otra vez sin hacerlo físicamente, como si verla 2 veces suavizara el golpe. Alejandra miró de un lado a otro entre nosotras. «¿Entonces qué? ¿Vas a lanzar un viaje de culpa y actuar como si fueras la víctima?». Me volví hacia ella, tranquila, clara. «Alejandra, me llamaste vacía en mi cumpleaños». Se congeló. Era la primera vez que la confrontaba directamente. Pude ver su pecho subir demasiado rápido. Sus labios se separaron como si tuviera algo que decir, pero no lo hizo. El tío Marco se aclaró la garganta, rompiendo la tensión. «Bueno, no convirtamos esto en una sesión de terapia. Solo está siendo dramática». «No», interrumpió la abuela Teresa. Su voz era suave pero firme. «No lo está». Ese silencio regresó más duro que antes. Todos miraron a la abuela. Apenas había hablado en toda la noche. Ahora sus manos descansaban sobre su bastón, su espalda recta a pesar de los años tallados en sus huesos. «Ella es la única en esta habitación que ha tenido el valor de decir lo que necesitaba ser dicho», dijo, mirando alrededor. «Tal vez en lugar de burlarnos de ella, deberíamos haber escuchado hace mucho tiempo». La mesa quedó atónita. Por un momento, no supe qué hacer. Me había preparado para el rechazo. Me había preparado para más burlas. Pero no me había preparado para esto, esta grieta en la superficie, esta posibilidad de que tal vez, solo tal vez, alguien comprendiera. Miré a la abuela y ella me dio ese mismo asentimiento silencioso. Mamá soltó un suspiro lento. No sabía que estaba sufriendo así. No dije que era obvio. No enumeré los cumpleaños que olvidaron, las noches que lloré hasta dormirme, o las veces que me ignoraron como si fuera un mueble. Solo dije, «Ahora lo sabes». Me levanté, no para salir corriendo, no para hacer una escena, solo para irme con calma con mi dignidad intacta. Tomé mi chaqueta del respaldo de la silla y los miré una última vez. «Voy a estar bien, con o sin ustedes». Luego caminé hacia la puerta de entrada, hacia el aire frío de la noche, y por primera vez en años, finalmente pude respirar. El aire afuera era fresco, casi cortante contra mi piel. No me había dado cuenta de lo cálido y sofocante que había sido en esa casa hasta que salí. Por un segundo, simplemente me quedé ahí, todavía agarrando los bordes de mi chaqueta, el corazón latiendo como si intentara ponerse al día con todo lo que acababa de pasar. No lloré. No colapsé. Solo respiré. Respiraciones profundas, lentas, sin temblar, que me recordaban que lo había hecho. Había dicho la verdad. Y aunque se sentía aterrador, también se sentía como libertad. Caminé por las calles de mi barrio en Carabanchel. Las farolas amarillas proyectaban sombras largas sobre el pavimento mojado. Había llovido más temprano y el aire olía a asfalto húmedo y a hojas de otoño. Pasé por el parque donde solía jugar con papá cuando era pequeña, por el kiosco donde compraba chucherías con Diego antes de que se volviera la sombra de Alejandra. Todo se veía igual, pero yo me sentía completamente diferente. Saqué mi móvil y vi 3 mensajes de mi amiga Laura, de la librería. «¿Cómo va tu cumple? ¿Todo bien? Martina, contesta porfa. Si necesitas hablar, estoy aquí». Le escribí. «Acabo de hacer algo que debí hacer hace años. Te cuento mañana».
Estoy bien, lo prometo. Caminé hasta el retiro, aunque estaba a media hora a pie. Necesitaba moverme. Necesitaba que mi cuerpo procesara lo que mi mente todavía no podía comprender del todo. El parque estaba casi vacío a esa hora. Solo algunos corredores nocturnos y parejas de ancianos paseando perros. Me senté en un banco frente al estanque. La luna se reflejaba en el agua oscura, partida en 1000 pedazos por las ondas. Me recordó a mí misma, rota en la superficie, pero completa debajo. Mi teléfono vibró. Era un número desconocido. ¿Martina? Soy la abuela. Alejandra me dejó usar su móvil. ¿Estás bien, cariño? Sonreí a pesar de las lágrimas que finalmente empezaban a formarse en mis ojos. Sí, abuela. Estoy en el retiro. Solo necesitaba aire. Lo hiciste bien hoy. Tu padre estaría orgulloso. Esas palabras me quebraron y me reconstruyeron al mismo tiempo. Gracias, abuela. Te quiero. Y yo a ti, mi niña valiente. Vuelve cuando estés lista. Y si no quieres volver esta noche, también está bien. Pero por favor, mantente segura. Colgué y dejé que las lágrimas cayeran. No eran lágrimas de dolor, sino de alivio. De liberación. De todo lo que había estado guardando durante 5 años. El día siguiente fue extraño. Silencioso. No hubo mensajes de mamá, ni llamadas, ni siquiera un golpe pasivo-agresivo en la puerta de mi habitación cuando finalmente volví a casa cerca de la medianoche. Había dormido en casa de Laura esa noche, en su sofá, envuelta en una manta que olía a lavanda y a seguridad. Cuando regresé al piso por la mañana, la casa estaba vacía excepto por la abuela. Mamá había ido al hospital, Alejandra a la universidad, Diego al instituto, y el tío Marcos, quién sabe dónde. Buenos días, dijo la abuela desde la cocina, preparando café. Hay tostadas si tienes hambre. Me senté a la mesa de la cocina, todavía procesando. Mamá dijo algo. La abuela vertió el café en 2 tazas. Estuvo despierta hasta tarde anoche. La oí llorar en su cuarto. Eso me sorprendió. No podía recordar la última vez que había visto a mamá llorar. Ni siquiera en el funeral de papá. No sé qué siento con eso, admití. No tienes que saberlo todavía, dijo la abuela, sentándose frente a mí. El perdón no es algo que sucede de la noche a la mañana. Y tampoco tiene que suceder en absoluto si no quieres. ¿Crees que soy mala persona por querer irme? Cariño, creo que eres una persona valiente por salvarte a ti misma. Nadie más lo iba a hacer. Esas palabras se quedaron conmigo durante días. Seguí yendo a trabajar en la librería Café, seguí pintando en mi cuarto, seguí viviendo mi vida. Pero algo había cambiado fundamentalmente. Ya no caminaba de puntillas. Ya no me disculpaba por existir. Una semana después, mamá tocó a mi puerta. Era la primera vez que lo hacía en meses. ¿Puedo pasar? Asentí, dejando mi pincel a un lado. Se quedó de pie junto a la puerta, incómoda, como si no supiera cómo estar en mi espacio. He estado pensando mucho en tu carta. No dije nada. Solo esperé. Tienes razón. En todo. Su voz se quebró un poco. He sido una madre terrible contigo desde que tu padre murió. No porque no te quiera, sino porque no sabía cómo seguir adelante. Y en lugar de acercarme a ti, te alejé. ¿Y Alejandra? ¿Y todos los demás? Mamá bajó la mirada. He hablado con ella. No fue fácil. Pero necesitaba escucharlo. Todos necesitábamos escucharlo. No escribí esa carta para que se sintieran culpables, mamá. La escribí porque necesitaba liberarme. Lo sé. Se secó los ojos. Y si todavía quieres irte a Barcelona, lo entiendo. No voy a detenerte. Pero me gustaría intentar ser mejor. Si me das esa oportunidad. Miré a mi madre, realmente la miré. Vi a una mujer rota intentando recomponerse. Vi años de dolor que ella tampoco había procesado. Vi a alguien que finalmente estaba tratando. Puedo darte una oportunidad, dije lentamente. Pero necesito que entiendas algo. Me voy de todas formas. No porque los odie, sino porque necesito construir algo que sea mío. Ella asintió, las lágrimas cayendo libremente ahora. Lo entiendo. Fue el comienzo, no de una reparación mágica, sino de algo honesto. Y a veces, eso es más valioso. Las siguientes semanas fueron extrañas, como vivir en una casa que estaba aprendiendo un nuevo idioma. Mamá empezó a preguntarme cómo había estado mi día. No siempre de forma natural, a veces sonaba forzado, pero el esfuerzo estaba ahí. Y eso importaba. Alejandra fue más difícil. No se disculpó directamente,
pero dejó de hacer comentarios crueles. Un día llegué a casa y encontré un libro sobre mi cama, La casa de los espíritus de Isabel Allende, con una nota adhesiva que decía, pensé que te gustaría. Ah, era poco, pero era algo. Diego me buscó una tarde mientras pintaba en mi cuarto. Se quedó en la puerta, las manos en los bolsillos, pateando el suelo con el pie. Oye, Martina, lo siento. Por reírme. Por todo. Tenía 15 años y finalmente estaba pensando por sí mismo. Gracias, Diego. Lo aprecio. ¿De verdad te vas a ir a Barcelona? Sí. ¿Puedo visitarte alguna vez? Sonreí. Claro que sí, enano. El tío Marcos, por supuesto, nunca se disculpó. Simplemente dejó de estar en casa tanto como antes. Creo que la incomodidad lo empujó a buscar su propio lugar, lo cual, sinceramente, fue un alivio para todos. Pero la verdadera transformación estaba sucediendo en mí. Recibí la carta de aceptación de la Escola Massana en Barcelona a finales de noviembre. Me temblaban las manos cuando abrí el sobre. Estimada Martina Reyes, nos complace informarle. Grité. Literalmente grité de alegría. La abuela salió corriendo de su cuarto pensando que algo malo había pasado, pero cuando le mostré la carta, sus ojos se llenaron de lágrimas. Sabía que lo lograrías, cariño. Siempre lo supe. Mamá llegó del hospital esa noche y le mostré la carta. Por un momento, vi miedo en sus ojos, el miedo de perderme de verdad. Pero luego sonrió, una sonrisa genuina que no había visto en años. Estoy orgullosa de ti, Martina. Esas palabras. 4 palabras simples que había esperado escuchar durante tanto tiempo. Me quebré. Lloré en sus brazos como no lo había hecho desde que era niña, y ella me sostuvo, realmente me sostuvo, por primera vez en 5 años. Lo siento, susurró contra mi cabello. Siento mucho haber tardado tanto en verte. Empecé a empacar en enero. La mudanza estaba planeada para finales de febrero, justo antes del inicio del semestre. Encontré un pequeño estudio en el barrio del Raval a través de un grupo de Facebook para estudiantes. No era lujoso, apenas 30 metros cuadrados, pero tenía una ventana grande que daba al sur y una pared perfecta para colgar mis lienzos. Laura de la librería me ayudó a organizar una pequeña venta de mis pinturas. Fondos para Barcelona, la llamamos. Vendí 12 cuadros en una tarde. No por mucho dinero, pero suficiente para comprar materiales nuevos y pagar el primer mes de alquiler. Una de las pinturas que vendí era un autorretrato que había hecho años atrás. Una chica con la boca cosida y las manos atadas. La mujer que lo compró me dijo, puedo sentir el dolor en esto. Pero también la resistencia. Ya no soy esa chica, le dije. Lo sé. Por eso lo quiero. Para recordar de dónde vengo. La noche antes de mi partida, mamá organizó una cena. No fue grande ni exagerada, solo nosotros, mamá, Alejandra, Diego, la abuela y yo. El tío Marcos había conseguido trabajo en Sevilla y ya se había ido. La mesa estaba llena de mis comidas favoritas. Croquetas de jamón, tortilla de patatas, gazpacho aunque fuera invierno. Mamá había cocinado durante horas. Quería hacer algo especial, dijo, casi tímida. Durante la cena, Alejandra levantó su copa de agua. Un brindis. Todos la miramos. Por Martina, quien tuvo los ovarios de decirnos nuestras verdades cuando nadie más lo haría. Barcelona tiene suerte de tenerte. Diego levantó su vaso también. Por mi hermana, la artista más talentosa que conozco. Mamá se limpió las lágrimas. Por mi hija valiente. Perdóname por tardar tanto en verlo. La abuela solo me guiñó un ojo, su sonrisa lo decía todo. Brindamos, y por primera vez en años, me sentí parte de esta familia. No porque hubieran cambiado completamente, sino porque yo había cambiado. Ya no necesitaba su aprobación para saber mi valor. Después de la cena, la abuela me entregó un sobre pequeño. Ábrelo cuando llegues a Barcelona. Abuela. No discutas con una vieja. Esa noche, en mi cuarto vacío con las cajas apiladas contra la pared, miré alrededor. Este había sido mi refugio durante años, el lugar donde soñaba con escapar. Y mañana, finalmente lo haría. Había una parte de mí que tenía miedo. Miedo de fallar, miedo de estar sola, miedo de descubrir que no era tan fuerte como pensaba. Pero había otra parte, más grande, que estaba emocionada. Emocionada de descubrir quién era Martina cuando nadie estaba definiéndola. Tomé mi diario, el que había llenado con años de pensamientos que nadie leía, y escribí una última entrada. Mañana empiezo de nuevo. No estoy huyendo, estoy corriendo hacia algo. Hacia mí misma. Hacia la vida que merezco. Y si me caigo, me levantaré.
Porque finalmente aprendí que la persona más importante que necesito en mi esquina soy yo misma. Cerré el diario y lo metí en mi mochila. A la mañana siguiente, mamá, Diego y la abuela me llevaron a la estación de Atocha. El tren a Barcelona salía a las 9:30. Alejandra no pudo venir, tenía exámenes finales, pero me envió un mensaje: rómpela, hermanita. Te quiero. En el andén, Diego me abrazó fuerte. Te voy a extrañar. Yo también, enano. Pero vendré a visitarlos. Y tú vendrás a Barcelona, ¿recuerdas? Cuenta con ello. Mamá me tomó de las manos. Llámame cuando llegues. Y Martina, gracias por no rendirte con nosotros. Gracias por finalmente escuchar. La abuela fue la última. Me abrazó con esa fuerza sorprendente que tienen las abuelas, como si pudieran transferir toda su sabiduría a través del contacto. Vuela alto, mi niña. Y recuerda, no estás sola. Nunca lo has estado. Subí al tren con lágrimas en los ojos, pero no de tristeza. De gratitud. De esperanza. Mientras el tren salía de la estación y Madrid se hacía más pequeño detrás de mí, abrí el sobre de la abuela. Dentro había 500 euros y una nota en su letra temblorosa. Para emergencias, para sueños, o simplemente para un buen café cuando lo necesites. Tu abuelo y yo ahorramos esto para ti. Él siempre supo que harías cosas grandes. Hazlo orgulloso. Te amo, abuela Teresa. Sostuve la nota contra mi pecho y miré por la ventana mientras España pasaba volando. Campos dorados, pueblos pequeños, montañas en la distancia. Estaba asustada. Estaba emocionada. Estaba libre. Y por primera vez en mi vida, estaba lista. Barcelona me recibió con lluvia, pero no me importó. Había algo poético en eso, como si la ciudad me estuviera lavando, preparándome para empezar de nuevo. Mi estudio en el Raval era exactamente como en las fotos. Pequeño, con las paredes descascaradas y una tubería que hacía ruidos extraños por las noches. Pero tenía esa ventana grande, y cuando el sol entraba por las mañanas, todo el espacio se llenaba de luz dorada. Era perfecto. Los primeros días fueron difíciles. No conocía a nadie. El catalán sonaba como música que todavía no sabía bailar. Me perdía constantemente en las calles estrechas del gótico. Había noches en las que me sentaba en el suelo de mi estudio, rodeada de cajas sin desempacar, preguntándome si había cometido un error. Pero entonces recordaba la caja vacía. Recordaba la nota cruel. Recordaba a la chica que se quedaba callada mientras la humillaban. Y me levantaba. La escuela empezó en marzo. La escuela Massana era todo lo que había soñado. Estudios llenos de luz natural, olor a pintura y trementina, profesores que hablaban del arte como si fuera oxígeno. Y estudiantes. Tantos estudiantes que entendían lo que significaba necesitar crear para sobrevivir. En mi primera clase de pintura, el profesor, un hombre catalán de unos 60 años con el pelo blanco y las manos manchadas de colores, nos hizo una pregunta. ¿Por qué pintan? La sala se quedó en silencio. Luego, una chica levantó la mano. Para expresarme. Otro estudiante, para capturar la belleza. Cuando me señaló a mí, respiré profundo. Pinto porque durante años nadie me escuchaba cuando hablaba. Pero cuando pintaba, finalmente tenía una voz. El profesor asintió lentamente. Esa es la respuesta más honesta que he escuchado en años. Bienvenida, Martina. Hice amigos. Laia, una chica de Girona con el pelo azul y más piercings de los que podía contar. Marc, un chico trans de Valencia que hacía esculturas con materiales reciclados. Yuki, una estudiante de intercambio japonesa que pintaba paisajes urbanos que te rompían el corazón. Formamos un grupo. Pasábamos las tardes en cafeterías baratas del Raval, hablando de arte, de política, de la vida. Por primera vez, tenía personas que me hacían preguntas sobre mí y realmente esperaban las respuestas. ¿Por qué te mudaste a Barcelona?, preguntó Laia una tarde mientras tomábamos cerveza en una terraza cerca del Macba. Les conté. Todo. La caja vacía, la carta, la huida. Y ellos no me miraron con lástima. Me miraron con respeto. Eres una jodida guerrera, dijo Marc. Totalmente, concordó Yuki. Laia levantó su cerveza. Por las que se atreven a salvarse a sí mismas. Brindamos, y en ese momento, supe que había encontrado mi tribu. Los meses pasaron. Llamaba a mamá una vez por semana. Las conversaciones todavía eran un poco incómodas, pero estábamos intentando. Me contaba sobre su trabajo en el hospital, sobre cómo Diego estaba mejorando sus notas, sobre cómo Alejandra había empezado terapia también. Creo que tu carta nos despertó a todos, me dijo una vez. De maneras dolorosas, pero necesarias. Diego me visitó en mayo,
durante un puente largo. Le mostré Barcelona, las Ramblas, el Parque Güell, la playa de la Barceloneta. Conoció a mis amigos y se quedó impresionado. «Tienes una vida aquí», dijo con asombro. «Una vida de verdad». «Sí», respondí, sonriendo. «La tengo». La noche antes de que volviera a Madrid, nos sentamos en mi pequeño estudio comiendo pizza. «Martina, ¿estás feliz?». La pregunta me tomó por sorpresa. Pensé en ello, realmente lo pensé. «Sí, Diego. Por primera vez en mucho tiempo, sí». «Me alegro. Y lo siento. Por no haberlo visto antes». «Tenías 12 años cuando todo empezó a ponerse feo. No era tu responsabilidad arreglarlo. Pero podría haber sido más amable. Y ahora lo eres. Eso es lo que importa». En junio, tuve mi primera exposición. Bueno, no era solo mía, era una exposición colectiva de estudiantes de primer año, pero tenía 3 de mis pinturas en una galería real, con etiquetas de precio y todo. Una de ellas era un autorretrato nuevo, una chica con la boca abierta, gritando colores. La llamé Liberación. Alguien la compró por 300 euros. Mamá, Alejandra y la abuela vinieron a la inauguración. Fue la primera vez que visitaban Barcelona. Ver a mamá parada frente a mi pintura, con las lágrimas cayendo por sus mejillas, fue uno de los momentos más sanadores de mi vida. «Es hermosa, Martina. Tú eres hermosa». Alejandra me abrazó, un abrazo real, no uno de esos abrazos obligados de familia. «Estoy orgullosa de ti, hermanita. Y siento haber sido una perra». Me reí entre las lágrimas. «Gracias por venir. No me lo perdería por nada». La abuela no dijo mucho. Solo me tomó de la mano y me guió hacia una de mis otras pinturas, una que había hecho pensando en ella. Una mujer mayor sentada junto a una ventana, con luz suave cayendo sobre su rostro. «Soy yo», susurró. «Siempre has sido mi luz, abuela». Lloró. Yo lloré. Fue perfecto. Esa noche, después de que se fueron a su hotel, me senté sola en mi estudio con una copa de vino barato y miré alrededor. Las paredes estaban cubiertas de bocetos, ideas a medio terminar, sueños tomando forma. Mi caballete tenía un lienzo nuevo esperándome. Pensé en la chica que era hace un año. La que recibió una caja vacía y una nota cruel en su cumpleaños. La que se sintió pequeña, invisible, sin valor. Esa chica tuvo el valor de escribir una carta. De decir su verdad. De marcharse. Y mira dónde estaba ahora. Tomé mi diario, el mismo que había traído de Madrid, y escribí. Hoy celebro un año de haberme salvado a mí misma. No fue fácil. Hubo noches de duda, de miedo, de soledad. Pero también hubo amaneceres, nuevos amigos, arte que fluye de mí como nunca antes. Aprendí que sanar no significa que el dolor desaparezca completamente. Significa que construyes algo más grande que el dolor. Significa que te eliges a ti misma, una y otra vez, hasta que se vuelve natural. Mi familia no es perfecta. Yo no soy perfecta. Pero estamos tratando, y eso es suficiente. Y yo estoy bien. Más que bien. Estoy floreciendo. Cerré el diario y sonreí. A la mañana siguiente, empecé un nuevo cuadro. Era una serie que había estado planeando durante meses. Cajas vacías. Cada pintura representaría un momento de transformación, de algo vacío convirtiéndose en algo lleno. La primera sería una caja plateada, abierta, con luz derramándose de ella. Porque eso es lo que sucede cuando te atreves a abrir tu dolor. Encuentra la luz esperando dentro. Si estás viendo esto y alguna vez te has sentido como la oveja negra, la invisible, la decepción, quiero que sepas algo, no eres una caja vacía. Eres una historia en progreso, y tú decides cómo termina. A veces lo más poderoso que puedes hacer no es gritar o pelear. A veces es levantarte, decir tu verdad, y caminar hacia la puerta con la cabeza en alto. Porque sanar no siempre significa arreglar lo que está roto. A veces significa construir algo completamente nuevo. Mi nombre es Martina Reyes. Tengo 20 años. Soy artista, superviviente, y alguien que finalmente aprendió que merecía ser vista. Y tú también lo mereces. Nunca dejes de contar tu historia.